ejemplo que esta versión le da al pasaje es: Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. El Señor bendiga su palabra. Amén. Le voy a pedir a Dante si ora por mí. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta tarde te damos tantas gracias porque una vez más podemos acercarnos a ti a través de este culto, a través de esta predicación, Señor, y poder escucharte. Señor, queremos poner en tus manos la vida de Cris para que tú, Señor, le des palabra, para que ella pueda transmitir lo que tú tienes el día de hoy para nosotros. Señor, que podamos asimilar lo que tú tienes en nuestras vidas y que lo podamos poner en práctica, Señor. Solamente te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Bueno, una de las cosas que tenemos que saber es que el enojo de Dios no es como el de los hombres. El enojo de Dios es justo. Y aunque Dios nos da consecuencias, el amor de Dios no se aparta de él, ni su justicia ni su misericordia. Dios es amoroso, Dios es justicia, misericordia, y también Dios tiene ira. Entonces eso debemos de saber. Las personas nos enojamos, pero a veces nos enojamos y actuamos neciamente, por así decirlo. No actuamos con ese amor y esa justicia, pero Dios sí actúa con amor y justicia. Aún cuando se enoja, Él sigue siendo amoroso. Vemos aquí que estaba cerca la Pascua de los judíos. Ustedes saben que era una fiesta religiosa muy importante y que iban personas de todos los lugares porque querían ir al templo a celebrar la Pascua. En Éxodo 12 tenemos las instrucciones para la Pascua. Debían tomar un cordero por familia, sin defecto, macho de 1 año, de las ovejas, de las cabras y tenía que ser asado al fuego. Y panes sin levadura y hierbas amargas. Eso era lo que ellos necesitaban para hacer su rito de la Pascua. Era un estatuto perpetuo. Eso, acuérdense que fue desde cuando el pueblo salió de Egipto, que Dios lo liberó, que lo empezaron a celebrar. Entonces dice, era un estatuto perpetuo, para que recordaran y enseñaran a sus hijos que Dios pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios. Era una fiesta importante, y siendo tan estrictos los fariseos, vemos aquí cómo, aunque eran tan estrictos, permitían que se hiciera negocio con los sacrificios. Vemos que Jesús entra al templo, ¿y qué fue lo que encontró? Dice que encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Entonces, cuando tú vas al templo, ¿a qué vas? Vas a adorar a Dios. ¿Y qué es lo que esperas encontrar? Pues personas que están adorando a Dios, ¿no? No esperas encontrar personas que estén vendiendo animales, aunque ahí sabemos que lo necesitaban. O sea, las personas, a lo mejor, yo pienso, a lo mejor alguna persona no podía traer su corderito, o no sé, se le moría en el camino al corderito, y ella llegaba ahí, pues podía comprar uno, ¿verdad? O sea, sí podía pasar eso. Pero también era un abuso que
los que cometían, ¿no? Y aparte, dice, bueno, algunos predicadores dicen que había muchos abusos y que las personas vendían sus corderos y a veces venían las personas con sus corderos bien y no se los aceptaban, se los rechazaban y entonces ellos tenían que ir a comprar. Ya se había convertido en un negocio, ¿verdad? También estaban ahí los cambistas. Pero Jesús dijo, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Es como decir, es que no están valorando la casa de mi padre, no están valorando la adoración. Una de las cosas es que tenemos que identificar por qué se enoja Dios, por qué se enoja Jesús. Por ejemplo, una persona se cae y dice, ay, Dios te castigó, ¿verdad? O cosas así, ¿no? O Dios te va a castigar por esto, o Dios te va a castigar por lo otro, y de repente ya no saben por qué Dios castiga y por qué Dios no castiga, ¿no? Y ya dicen, no, es que Dios no castiga. Entonces hay que ver por qué Dios se enoja. Entonces aquí, ¿por qué Jesús se enojó? Y ver, cuando ustedes lean que Jesús se enoja, ¿por qué? No es por cualquier cosa. Aquí dice que habían hecho de la casa de Dios un mercado. Dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y dispersó las monedas de los cambistas. Entonces la casa de Dios había sido corrompida. Lo que tenía que haber sido santo, apartado para los servicios sagrados, había sido profanado. La ley no había podido detener a los mercaderes y cambistas. Lo que Jesús hizo está en perfecta armonía con su naturaleza y su carácter. El enojo de Jesús es justo y es correcto. Amoroso, perdonador, manso, humilde, misericordioso, bondadoso, pero su trato con el mal no es tranquilo ni liviano. Entonces, sí es amoroso, pero su trato con el pecado no es algo que él pueda como dejar pasar. Es una luz que brilla en las tinieblas. Pero vamos a ver otras partes donde nos habla del enojo de Jesús. Dice, mandó decir a Herodes, id y decid aquellas horas. Herodes ya sabemos que era el gobernante. Tampoco era suave con los fariseos, porque les decía, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Guías de ciegos. Y vemos aquí que haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos. Esta es una escena violenta. Los discípulos se acordaron. Escrito está, el celo de tu casa me consume. En el Salmo 66:9 dice, porque me consumió el celo de tu casa. Entonces, cuando Jesús hace esto, los discípulos que lo estaban viendo se acuerdan de que la Escritura decía eso y que Jesús estaba actuando de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que estaba escrito ya. Estaban ayudando a las personas a reconciliarse con Dios. Lo estaban haciendo más difícil. Lo que estaban haciendo, los que hacían negocio ahí, dice que buscaban su beneficio personal. No estaban buscando el perdón de Dios, no ayudaban a las personas a su reconciliación o a hacer su sacrificio, a llevar su ofrenda. Entonces vemos aquí, ¿qué es lo que los discípulos estaban aprendiendo de Jesús? Que Jesús actuaba de acuerdo a la palabra. Y entonces los judíos van y le responden a Jesús y le dicen, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Ellos pretendían creer solamente si podían ver. Bueno, vemos aquí que ya después Él les dice del templo. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El templo de Herodes fue comenzado en los años 19 al 20 a.C. y en la época de este incidente todavía no estaba terminado. Pero se habían requerido 46 años para llevarlo al estado de entonces. 3 días era una referencia del tiempo entre la crucifixión y la resurrección, aunque esto no fue evidente en manera alguna para los judíos ni para los discípulos. Aunque Jesús dijo esto, en ese momento a ellos no les hizo sentido. O sea, ¿cómo es eso, no?
Yo digo, si yo estuviera ahí tampoco lo entendería. ¿Cómo vas a tirar este templo? Pues en tanto tiempo era un templo muy grande, majestuoso, ¿no? ¿Cómo lo vas a tirar y lo vas a construir, verdad? No les hizo sentido. Pero después de la resurrección de Jesús, entonces ellos se acordaron y ellos entendieron que Jesús se refería a eso, a su crucifixión, a su resurrección. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Bueno, se conjetura a la luz de Hechos 13:35 que la escritura a la cual Juan se refería es al Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Bueno, aquí estamos viendo nosotros el motivo por el cual se enojó Jesús. Y también ese motivo son los que a nosotros debieran de enojarnos. Dice, ¿cómo reacciona Jesús cuando un cristiano deshonra a Dios? ¿Qué hacemos con la presencia de Dios en nosotros? ¿Causamos el enojo de Dios? Entonces tenemos que pensar en eso. Ustedes saben que ahorita ya no hay animales, ya no hay sacrificios, porque solamente hubo un sacrificio hecho por nosotros, el sacrificio de Jesucristo. Entonces ahorita nuestra adoración es diferente. Nosotros ya no tenemos que traer animales, ni poner nuestras manos sobre él, ni hacer que mueran, ¿verdad? Porque Jesucristo fue el sacrificio perfecto hecho por nosotros. Entonces, tampoco ahora ya no es la adoración nada más para el pueblo de Israel. Todas las personas que creen en Jesús pueden ser salvadas. Ahora el templo somos nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros y el templo somos nosotros. Pero, ¿qué hacemos con nuestro templo? Nosotros somos el templo. Ya no hay más sacrificios, Cristo es nuestro Cordero, Él cargó nuestro pecado. Entonces debemos buscar la presencia de Dios y adorar en espíritu y en verdad, porque eso es para nosotros, adorar a Dios en espíritu y en verdad. En los tiempos de Noé invitaba a las personas a subir al arca. En nuestros tiempos nosotros invitamos a las personas a venir a Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí es que tenemos que identificar bien las causas de que Jesús se enojó, que fue por causa de la adoración, que estaban haciendo negocio con la adoración, que no estaban honrando a Dios y que habían hecho del templo de Dios un mercado. Ya no, habían cambiado y ahora era un mercado en lugar de buscar la adoración. Bueno, voy a pedirles que me ayuden a hacer algunas lecturas. Estas lecturas, o sea, estas partes que voy a leer pequeñas porciones acerca de la ira de Dios, pero ustedes en sus casas pueden leer más estas partes para que ustedes, pues aquí no tenemos tanto tiempo, pero pueden verlo. Voy a pedirle a alguien que me ayude a leer Mateo 25, 41 al 46. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bueno, aquí les voy a pedir a ustedes que me ayuden. ¿Aquí quién está hablando? Jesús.
¿Y por qué dice que van a ser las personas castigadas? Porque dice al final, al castigo eterno, ¿verdad? Entonces, ¿castiga a Dios o no castiga? Ahí habla de un castigo eterno. Ajá. Consecuencias, ajá, son consecuencias. Entonces, pero vamos a ver por qué. ¿Por qué nos dice ahí? Ahí dice, porque no hacemos nada por los demás. Es porque actuamos de manera egoísta, porque no tenemos misericordia. Ahí dice, o sea, ¿no te importó que las demás personas tuvieran necesidad? Sino que, pues no sé, te volteaste para otro lado, hiciste la vista gorda, te justificaste, pero no te importaron los necesitados. Entonces ahí es una falta de misericordia por la que nos está diciendo Jesús que pase esa situación. Entonces, vamos a buscar Jeremías 25. Allí nos habla de un juicio venidero el Señor Jesús. Entonces, Jeremías 25. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. ¿Dice qué? Para mal de nosotros mismos. El no obedecer a Dios nos perjudica a nosotros. El no ser misericordiosos nos perjudica a nosotros. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros recibamos la bendición que Él tiene para nosotros. Entonces, por eso nos manda que lo obedezcamos, que seamos misericordiosos, que seamos fieles a Él. Bueno, ahí vamos a buscar en el 25, Jeremías 25, 15. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Entonces ahí nos habla de una copa de la ira, ¿verdad? Y ahí ese juicio fue un juicio contra las naciones. O sea, a veces pensamos, es que es cuando, como el juicio venidero, ¿no? Va a ser cuando ya Dios venga. No, hay muchos juicios que se dan aquí y que se dan constantemente. Ajá, entonces, tenemos que reconocer que a veces Dios nos da las consecuencias aquí. Nosotros, por ejemplo, yo sé que soy hija de Dios y sé que si yo lo obedezco, Dios me va a disciplinar. Yo lo sé, conozco la disciplina de Dios. Entonces, sabemos eso y decimos, yo así dije, Señor, eso no lo vuelvo a hacer nunca. Bueno, vamos a leer ahí en el 25 al 32. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Entonces, aquí vemos, aquí es un juicio contra las naciones. Entonces, léanlas, está muy padre todo. O sea, a mí me encanta ver la grandeza de Dios. Entonces, aparte nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Eso es lo que sabemos. Porque, por ejemplo, todo esto ya lo hemos leído la Biblia muchas veces, ya lo conocemos. Entonces, es muy padre ver cómo Dios está en contacto con nosotros, en contacto con la humanidad, que está al pendiente de nosotros, que interviene, que está cercano. Eso es lo que tenemos un Dios cercano, no nos ignora, no está lejos, así como que no, sino Él está en medio de la humanidad interviniendo. Entonces, por ejemplo, ahorita decimos, bueno, estamos tristes porque las personas se están enfermando, pero oramos a Dios y también vemos que Dios nos está sanando. Entonces, Dios está presente. Dios en su misericordia y en su amor nos está acompañando. Y eso es importante, saber que tenemos un Dios cercano. Ahora, cuando vino este juicio en Jeremías, que les anuncian que se van a ir 70 años, Dios dice, estuve tantos años, o sea, un profeta, otro profeta, advirtiéndoles. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer la iglesia? Advertir.
es hablar de Cristo y decir, vengan a Cristo. Entonces, esa es nuestra labor como iglesia, advertir a los demás. Es como Noé, que Noé los invitaba a ir al arca, así nosotros, ser pregoneros de justicia. Entonces, es así, que como decía Chuy, el rey David sabía de la disciplina de Dios, ¿verdad? Y pues sí, sufrió, porque sufrimos, porque Dios no quiere que hagamos las cosas para mal de nosotros mismos. Él no quiere que nosotros pequemos y no quiere tampoco castigarnos. Al contrario, Dios quiere, le dijo al rey David, te hubiera dado más. En sus planes, él tenía bendecirlo más. Pero por lo que hiciste, pues ahora no puedo. Sino que consecuencias es lo que le dio. De todos modos, Dios estuvo siempre con él. Porque pensemos, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, Dios no los mató, sino que fueron separados de la presencia de Dios, salieron del Edén, pero aún así vemos que Dios los vistió, que Dios los cuidó, entonces Dios estaba con ellos aún así. Dios nos bendice y nos ama, sí, y no quiere nuestro mal, pero nosotros debemos de saber identificar qué cosas son las que hacemos que pueden apartarnos de Dios y que pueden llevarnos a ser disciplinados por Dios. Y pues es el pecado, es no adorar a Dios, es darle la espalda a Dios, ¿verdad? Darle la espalda a Dios. Y vamos a ver esto en Romanos 1, 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice que cambiaron la gloria de Dios. Entonces ahí vemos qué pasa, que el enojo de Dios viene por eso, porque teniendo un Dios tan grande, ¿cómo vamos a ir a adorar o a buscar consuelo en los animales, dice, hasta en los reptiles? Entonces dice, cambian la gloria de Dios por algo que no es nada, que no nos puede dar a nosotros nada. Y eso es, esas cosas también, él dice que se revela, porque detenemos la justicia de Dios. Entonces, eso es lo que enoja a Dios. Hay muchas citas en la Biblia que hablan acerca de la ira de Dios, muchas. Hasta en los Salmos habla de la ira de Dios. Entonces ustedes cuando lean, hay que apreciar eso, hay que ver, bueno, ¿por qué? Bueno, ¿y qué pasa? Entonces, y no tampoco decir que todo le enoja a Dios o que Dios se enoja por cualquier cosa. No es así. También eso de que no podemos decirle a la gente, es que Dios se enoja por todo y todo es castigo de Dios. No. Pero sí sabemos que debemos de dar la gloria a Dios. Eso sí, nosotros debemos buscar siempre darle la gloria a Dios, reconocer que nuestro Dios hizo los cielos y la tierra, que es un Dios santo, bueno, justo, y que no, dice que su ira, dice que es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces nosotros debemos de ayudar a otras personas o mostrar nosotros la gloria de Dios a otras personas, no desanimarlos. Voy a leer en Salmos 2. Ahí habla también igual de las naciones, habla de la ira y de las naciones. Eso me parece muy interesante a mí.
dice en la parte en 2 del 10 al 12, dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Entonces, ¿qué nos dice? Dice: sed prudentes, admitid amonestación, servid a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrar al Hijo. Entonces, ver eso, que Dios quiere que lo honremos, pero que el honrar a Dios es para bien de nosotros mismos. Entonces, y también eso, buscar siempre bendecir a los demás, como Noé, que fue un pregonero de justicia, así nosotros, así busquemos llevar a las personas a Cristo. Bueno, sabemos nosotros que Cristo nos rescató de la ira de Dios, que Cristo tomó la copa, ¿verdad? Que el castigo que nosotros merecíamos cayó sobre Jesucristo, para que nosotros fuéramos libres, para que nosotros recibiéramos todo lo que Dios tiene para nosotros, la vida eterna, la salvación. Entonces nosotros debemos adorar a nuestro Dios, porque nuestro Dios es digno de ser adorado, y porque nosotros también es nuestro fin. Hay una parte que Dios dice que le reclama al pueblo y les dice: los hijos que yo les di, dice, para mí mismo. O sea, Dios nos llama a tener esa comunión con Él, esa relación, y en eso vamos a encontrar nosotros nuestra bendición también, nuestra prosperidad. Bueno, vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, yo te alabo y te bendigo, mi buen Dios, y te doy gracias porque tú eres grande, Señor, eres Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Padre, porque no tenemos un Dios pequeño, Señor, sino tenemos un Dios muy grande, digno de ser honrado, digno de ser adorado. Y Señor, yo en esta tarde te alabo, te bendigo, te doy gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir para tu gloria y también a poder ser misericordiosos con los que nos rodean. Ayúdanos a amarte y amar, Señor, a los demás, Padre, amar a nuestro prójimo, porque eso es lo que tú mandaste desde un principio, Señor, que te amáramos a ti, que amáramos a los que nos rodean. Haznos sensibles, Señor, a tu palabra, Señor. Ayúdanos a conocerte más y a recibir las promesas que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén.